encuentro realmente muy satisfecha y muy contenta de poder anunciar al público universitario y al público en general y al público de la gran familia teatral venezolana, la aparición del número 29 de la revista Teatrón. Gracias a la Filben 2020 vamos a poder anunciar esta revista. La revista Teatrón, como bien sabe, pues la gente que ha leído la revista y que se ha acercado a ella, es una revista de la UNEARTE, actualmente con apoyo de la Compañía Nacional de Teatro. A pesar de todas las adversidades por las que atravesamos este año, aquí la tenemos. Como en esta oportunidad, durante esta presentación vamos a tener presente a dos representantes de lo que ha sido y de lo que es el teatro infantil y juvenil venezolano. Quiero presentarlos antes de continuar con la presentación de la revista. A mi derecha tengo a Armando Carías, conocido hacedor del teatro infantil y juvenil en Venezuela y conocido principalmente por haber sido durante muchísimos años. ¿Cuántos años, Armando? 28 años. 28 años director de un emblemático grupo que se llama Grupo El Chichón. Y a mi izquierda tengo a Citlali Godoy, directora de El Galpón del Arte, que es un grupo que existe desde el año 1996 hasta el día de hoy, sobre la que conversaremos después. Le decía yo a Armando esta mañana, conversando sobre un libro, ¿cómo se llama el libro? Memoria, que me hablabas de esta joven que había escrito sobre el chichón. Anatomía de un chichón. Anatomía del chichón, del chichón. Hablábamos de ese libro y hablábamos de la importancia y de los esfuerzos que se pueden hacer o se deben hacer para el rescate de la memoria y de la reflexión sobre la experiencia en Venezuela, en términos generales, claro, de forma específica en relación al teatro venezolano. Y yo le decía a Armando que el venezolano era una persona muy creativa, muy ocurrente, yo diría que con muchas iniciativas y muy talentoso. Yo creo fervientemente en eso del venezolano. Que muchas de las cosas que emprende dentro del país y fuera del país terminan siendo siempre reconocidas como con un sello de calidad. Sin embargo, pienso, y no digo que sea en todos los casos, que al venezolano le falta más profundidad, más reflexión y el deseo de preservar la memoria. Y yo creo que la revista Teatrón, en gran medida, en los últimos años, ha hecho énfasis en la tarea de abrirse hacia la reflexión, hacia la preservación de la memoria del teatro y hacia la tarea de abrir puertas hacia la investigación, como medios para poder ampliar realmente nuestros horizontes en lo que estamos haciendo. Salir de la inmediatez y lograr realmente la trascendencia de lo que nos proponemos.
en Venezuela y fuera de nuestras fronteras. En el caso de la revista 29, se la hemos querido dedicar a los nuevos desafíos de la dramaturgia para niños y jóvenes en Venezuela. En el editorial van a encontrar ustedes una exposición de motivos de por qué verdaderamente nosotros decidimos emprender esta tarea, en esta número 29. Encontramos que hay un saldo deudor en cuanto a la escritura de textos actualizados y que se dirijan al espectador joven y niño de hoy, el cual es muy distinto al espectador anterior. Es un espectador marcado por los grandes conflictos y las grandes transformaciones históricas, tanto en Venezuela como en el mundo, y marcado por algo que cambia las mentalidades completamente, que es la tecnología. A ese espectador queremos dedicarnos en la revista Teatrón número 29. La revista Teatrón número 29 tiene variadas secciones. Entre las secciones tiene una sección muy especial, que es la sección lectura, donde invitamos de manera plural a que se reúnan un conjunto de colaboradores para escribir sobre el tema de la revista en cada ocasión. En esta oportunidad tenemos brevemente, lo voy a mencionar, después tendrán ustedes la oportunidad de leerlo. Tenemos a Citlali Godoy, que hace énfasis en los valores en su artículo y en la creación de una nueva sensibilidad en el niño y en el joven. Después tenemos a César Rojas, que hace una reflexión sobre la necesidad de que la dramaturgia juvenil, sobre todo, se detenga entre los desafíos de lo que es la venezolanidad. Después tenemos a Bruno Mateo, quien nos dejó muy pronto. Bruno Mateo escribió sobre los temas tabú, los temas del hoy en la dramaturgia para niños y jóvenes, conjuntamente también con María Milagro Sabeta, que también profundiza en ese tema en su colaboración. Por otro lado, tenemos a Carmelo Castro, que en base a su extensa experiencia en el teatro infantil, hace una reflexión sobre lo que él considera que son los aspectos esenciales que debe tomar en cuenta la dramaturgia infantil, con referencias a aspectos históricos de la dramaturgia y también con un acercamiento a un método para escribir dramaturgia. Por otro lado tenemos a Ligia Álvarez, la doctora Ligia Álvarez, que se quiso, caminar hacia obras iniciales de nuestra dramaturgia propias del siglo XIX y parte del siglo XX, que son desconocidas hoy, y que son obras, digamos, que es necesario que, digamos, se conozcan. Por otra parte tenemos a Alexander Hurtado, este joven estudiante de la UNEARTE, quien se quiso detener en un tema muy interesante, que es los retos de la dramaturgia infantil y juvenil para invidentes. ¿Cómo escribir para invidentes? Eso lo toca Alexander Hurtado. José Antonio Barrios, dramaturgo, y mi persona nos dedicamos a hacer estudios de obras que nos parecen emblemáticas. José Antonio Barrios se detiene en el análisis de una obra muy interesante
de Rodolfo Santana que se llama La guerra de Tío Tigre y Tío Conejo. Es una obra, digo, emblemática porque es una obra muy bien escrita. Y yo decidí detenerme en una obra de José Antonio Rial que se llama Cenicienta en Palacio, una parodia donde revalorizamos donde intento revalorizar a los cuentos infantiles de hadas y los aportes importantes que hacen el cuento de hadas para el teatro infantil y juvenil. Por último tenemos a Néstor Francia, quien escribe y se dedica pues a la parte de documentación y escritura del movimiento teatral César Rengifo, que también nos escribe pues un artículo muy interesante. Esos son los artículos que tenemos en la sección lectura. Por otra parte tenemos una sección muy importante que se llama relecturas, donde van a encontrar ustedes 3 autores representativos también, algunos de ellos fuera del país. 2 de ellos son de fuera del país, Marinel Falconi, otra señora también de la Argentina, que se llama Ruth Mel, y tenemos a Armando Carías, con 3 artículos que ya están en otras publicaciones, pero que transportamos a nuestra revista, siempre lo hacemos, cuando consideramos que son motivo de actualizaciones para el espectador, para el lector. Tenemos después, siempre tenemos en la revista Teatrón, tenemos una entrevista. En esta oportunidad la entrevista se la dedicamos a Armando Carías. Esa no es una entrevista así corriente, es sobre todo un anecdotario del teatro venezolano. Acérquense, los invito a acercarse para que conozcan la trayectoria de Armando Carías en el teatro infantil y juvenil y en general teatro venezolano, pero para que ustedes conozcan anécdotas realmente muy agradables y muy interesantes sobre nuestro teatro. Después tenemos un área que se llama Separata, donde editamos en esta oportunidad unos textos muy interesantes de Carlos Herrera, que fue un crítico e investigador del teatro venezolano, que también nos dejó muy pronto, y él hace unos tips sobre la dramaturgia infantil, para la dramaturgia infantil. Bueno, los invito a leer sobre eso, ahí tenemos esa Separata. Posteriormente tenemos también, aparte de la Separata, tenemos una sección que metimos en nuestra revista que se llama Gabinete de la Dramaturgia Venezolana, donde en esta oportunidad tenemos un grupo de dramaturgos que se han dedicado, y personalidades pues que se dedicaron a la dramaturgia infantil. Entre ellos tenemos a Rars, a Rafael Rodríguez, tenemos también a la Manarino, a Carmen Manarino, que hizo aportes, tenemos a Calcaño, José Antonio, y tenemos al brasilero Luis Carlos Neves, exactamente. Ahí tenemos unas fichas, es como lo dice la palabra, ahí son fichas, ustedes van a encontrar unas fichas sobre que hacen referencia pues a los trabajos de ellos en la dramaturgia venezolana. Por otra parte, tenemos también una sección, en esta oportunidad se la dedicamos a José León, que se llama In Memoriam. José León también nos dejó en el mes de diciembre y le dedicamos un texto que escribió su hijo Rubén León, muy hermoso, un texto de referencia en memoria pues a su padre, que fue una personalidad del teatro venezolano con una trayectoria muy importante. Un texto a mitad pues de ser una reseña, pero también con corte poético. Ahí tenemos en esa sección que se llama In Memoria, tenemos ese texto.
Y posteriormente tenemos también una sección que se la dedicamos a las actividades que durante un año ha tenido la Compañía Nacional, con referencias escritas y también como una especie de diario y también con fotografías, que se llama CNT por dentro. Por último tenemos una galería fotográfica que no pretende ser definitivamente pues una relación detallada de todas las fotos del teatro venezolano. No, es simplemente algo representativo de algunos grupos que han trabajado en el teatro venezolano. Disculpen ustedes, pero creo que cuando hice la relación, no puedo olvidarlo, caramba, cuando hice la relación de las lecturas, creo haber pasado por alto una colaboración muy importante y que quiero resaltar, que es un escrito que hizo sobre la necesidad de la formación de los dramaturgos en lo que es el ámbito educativo, que él se llama Deguis Durán, que es el actual director del grupo El Chichón en la Universidad Central de Venezuela. Él hace un artículo muy interesante que no puedo pasar por alto y que quiero resaltar, que se lo dedica a un proyecto para la educación de los dramaturgos y para la formación de los dramaturgos en nuestra revista. Yo quisiera pues, esta revista, ya para terminar, quiero resaltar que esta revista tiene una particularidad y que nosotros la resaltamos en la dedicatoria. Esta revista fue hecha durante la pandemia. Sin embargo, la pandemia, el haber estado en nuestros lugares de apartamento, el haber estado apartados, digamos, de nuestros sitios de trabajo, de ninguna manera fue para nosotros motivo para que no pudiera salir la revista. Nuestros colaboradores estuvieron dispuestos a trabajar desde sus casas, lo cual agradecemos muchísimo. Nosotros queremos dedicarle esa revista a todos estos niños y jóvenes que en estos momentos son en los que nosotros tenemos puestas nuestras esperanzas para lo que es la transformación de nuestra realidad a futuro. A ellos le queremos dedicar la revista. La revista también se la queremos dedicar a 3 personas. A José León, del que ya hablamos, al que le dedicamos, ya yo mencioné, pues que le dedicamos In Memoriam, pero también a Bruno Mateo, que nos dejó muy temprano, escritor y crítico de teatro en el área infantil, y a Osvaldo González, que iba a ser nuestro corrector y que también repentinamente nos dejó. A ellos 3 le quisimos dedicar también nuestra revista. Agradecemos profundamente la presencia, pues, en nuestra revista de Luis Durán, quien en esta oportunidad de forma circunstancial se tuvo que pues prestar para hacer el diseño de la revista, porque lamentablemente tuvimos problemas para que María Gabriela Loste, que es la que siempre la ha hecho, no tuvimos problemas para que ella lo pudiera hacer. Entonces Luis Durán, contra viento y marea, logró pues montar la revista. Por otro lado, tenemos a Mercedes Longobardi, que siempre ha estado ahí para la parte de escaneo de algunos materiales, y Yaritza Medina, por supuesto, que de la compañía, que siempre está ahí. Y por supuesto a todos los colaboradores que con su trabajo, que con su esfuerzo, con su constancia, son los que hacen posible
que nosotros tengamos la revista Teatrón sin ningún interés monetario. Bueno, tengo aquí a Armando a mi lado, ya ustedes lo saben que yo lo tengo aquí a la mano derecha, así que yo quiero que Armando me hable hoy un poquito de la experiencia, Armando, que tú tuviste con ese gran grupo que se llama El Chichón, y que es un grupo emblemático para el teatro infantil y juvenil en nuestro país. No se olviden de leerse la entrevista que le dedicamos a Armando. Una entrevista bastante larga, porque es prácticamente un anecdotario, y la van a disfrutar muchísimo, con esa venezolanidad que caracteriza a Armando en sus exposiciones. Armando, ¿por qué no nos hablas un poquito de ese grupo El Chichón, chico? Claro, con mucho gusto y agradecido, Carlota, por esta invitación y honrado de compartir con Ciglali y en estos espacios tan hermosos de nuestra Universidad Nacional Experimental de las Artes, ¿verdad? Mira, primero que nada, el trabajo que tú has hecho, yo he tomado nota más como periodista que como teatrero de cada uno de los puntos de esta revista, y esto es un trabajo monumental. Y fuimos testigos justamente del crecimiento, porque hace meses, creo que aún no había comenzado la cuarentena, nos reunimos en varias oportunidades y hablaste de esto como proyecto, y en alguna medida estuvimos allí en esos inicios. Yo no imaginaba, esto es un trabajo pero monstruoso. Yo te felicito nuevamente, te felicito. Gracias. Porque has logrado lo que de hace mucho tiempo yo vengo también demandando. Tú lo llamas la memoria, ¿verdad? Yo digo que la memoria y los afectos, porque cada nombre que tú has puesto aquí, cada palabra, cada grupo, desde los más viejos, que algunos ya no existen seguramente, hasta los recientes o los intermedios, es una evocación, y son rostros, son personas, son esfuerzos, son sueños que a veces han quedado diluidos y otros se mantienen. De modo que yo te saludo y reconozco este esfuerzo maravilloso, no solo editorial, sino creador, porque tú eres una persona, Carlota, que te lo dije hace un momento, un poco has prestado tu talento creador y has puesto al servicio de ese talento la parte pedagógica, la parte investigativa, que como bien tú dices, y yo comparto su opinión, hace mucha falta en nuestro teatro, y en el teatro infantil mucho más todavía. Yo siempre digo, y lo pongo en alguna parte en este libro, que yo digo un poco como mi memoria y cuenta del teatro infantil, si nosotros como creadores no asumimos la responsabilidad de llevar el testimonio de nuestro trabajo, nadie lo va a hacer. Los biógrafos de la corte no le dan mucha importancia a la cultura para la infancia, y en general a todos los productos que tienen que ver con la infancia. Siempre yo digo que dentro de los sectores, digamos, llamadas minorías vulnerables, como pueden ser los ancianos, las personas con discapacidad, inclusive la diversidad sexual, la infancia entra un poco dentro de esa categorización, porque es un tema que tiene que ver con el poder que el mundo adulto ejerce sobre la infancia, y por eso podríamos inclusive conversar mucho rato. Ahora, como quiere que me centre en ese hijo predilecto mío que es el Chichón, con mucho gusto yo lo hago. Bueno, disculpa, Armando, el artículo que yo rescato de Armando para la sesión Relecturas toca directamente qué es un niño. Porque uno de los grandes problemas del teatro y del espectáculo infantil en Venezuela muchas veces ha sido el que no se entiende ni se valora realmente al niño. ¿Y qué es realmente un niño? Esa es una pregunta que hay que intentar responderse a la hora de comprometerse en la escritura de teatro para niños. Entonces, Armando, me parece muy oportuna y muy importante esta reflexión tuya dentro de la presentación de la revista. Continúa, Armando. Sí, bueno, de hecho, yo ahora que estoy en un rol pedagógico de profesor, a veces me da un poco de
incomodidad cuando me dicen maestro. Me acuerdo que Cabruja decía que cuando uno comienzan a llamarlo maestro es una forma muy elegante de llamarte viejo, ¿verdad? Pero uno lo asume con cariño, ¿verdad? La expresión maestro, ¿verdad? Qué bonito maestro, el maestro Prieto, el maestro wow. Pero yo con mis estudiantes siempre la primera reunión que hago con ellos es que definan qué es un niño, qué es una niña, y de ahí un poco les hablo sobre no la infancia, sino sobre las infancias. Un poco apoyado en un investigador mexicano, ahora que estamos hablando de México, llamado Guillermo Bonfil Batalla. Y él un poco dice que no podemos hablar de la infancia como algo homogéneo, único. Las infancias, porque la infancia no es un artículo hecho en serie. No todos los niños ni todas las niñas son iguales. Hay diferencias no solamente de clase o nivel cultural, en un mismo sector, en un mismo barrio, en una comunidad, en una misma familia, un niño o una niña no es igual al otro. Entonces, cuando un creador se asume como creador para la infancia o creadora para la infancia, yo pienso que debe hacerse esa pregunta inicial: ¿para quién yo estoy creando? ¿Para qué niño o para qué niña yo me estoy dirigiendo? Y en base a esa pregunta, un poco intento orientar mi trabajo. En el caso del Chichón, serían muchísimas las anécdotas o un poco el historial, pero todo comenzó hace 42 años, porque yo tuve 28 años como director del Chichón, desde 1978, del lejanísimo siglo pasado, cuando lo fundé, hasta cuando me tocó jubilarme en el año 2006, del presente siglo. Pero el grupo Chichón continúa, porque, como tú has dicho, es una institución universitaria que trasciende a las personas y está allí como un emblema, orgullosamente lo digo, de la cultura universitaria y también de la cultura para las infancias, ¿verdad? Porque si algo yo he aprendido en este tránsito por el teatro infantil, es que uno como creador para la infancia también en alguna medida asume un apostolado, que es el apostolado en defensa de los derechos culturales de la infancia. Más allá del trabajo creativo, uno es como el abogado defensor, porque cuando tú tienes que en el día a día, mira, pelear por un espacio, porque las luces tuyas sean las mismas del espectáculo de adultos, porque tu escenografía no sea minimizada frente a la obra que viene en la noche, frente a factores que tienen que ver con ese poder que el mundo adulto ejerce sobre la infancia y que incide en cosas tan pequeñas como que un escenógrafo o un técnico no le dé el valor que tiene en la obra de teatro infantil, igual a la que tiene el valor la obra de teatro para adultos. Siglali debe tener muchos cuentos que contar sobre eso, porque todos los creadores de teatro infantil tenemos mucho que hablar sobre las reivindicaciones que nos toca defender. Y el Chichón un poco asumió esa bandera dentro de la misma universidad, hace 42 años, ¿verdad? Hay una anécdota que vale la pena referir, ya que estamos en un marco de una feria que también reivindica lo anecdótico como parte de lo cotidiano. ¿Por qué el chichón? El chichón es un símbolo de rebeldía infantil. Un chichón lo tiene un niño travieso, un niño que no se quedó quieto, un niño que en alguna medida transgredió ese límite y se montó en el banquito para alcanzar el tarro de galletas y se cayó, y su distinción de irreverencia es un chichón. Yo no digo desobediencia de todo niño o de toda niña. Y en el Chichón, en la universidad, el local que nos asignaron hace 42 años, queda en los sótanos del aula magna. Un lugar que es una especie de gran maraña de tuberías que son los que surten de agua el aire acondicionado del aula magna. Y nosotros ahí trabajamos. Y más de una vez nos sacamos un chichón con esas tuberías. De modo que el chichón no solamente viene a ser un poco el símbolo de esa rebeldía infantil, sino que en alguna medida también es la expresión de un teatro que se golpeó duro y a la cabeza, o que aspira a golpear duro y a la cabeza de ese público. Oh, eso como que no está en la entrevista. Mira, maravilloso, qué hermoso lo que nos estás contando, Armando, ¿ah? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, fíjate, un poco para hacer el cuento corto y a mí permitir que Siglali cuente sus anécdotas, porque Siglali tiene algo que yo no tengo, que ella tiene pedigrí teatral. Ella viene de una especie de herencia que también creo que tu hija continúa, ¿verdad? Sí, de modo que estamos hablando de una familia de artistas que también han abrazado la cultura para la infancia. Y con esto quiero cerrar, porque yo creo que el protagonista de este libro, de esta revista, es el trabajo que tú estás haciendo. El chichón es un componente más dentro de todo eso.
De modo que yo saludo enormemente tu esfuerzo, me lo voy a leer, además se lo voy a recomendar a mis estudiantes porque parte de lo que yo quiero es que ellos conozcan, mira, todo lo que hay detrás de... Siempre reivindico, mira, a quienes fueron mis maestros de teatro infantil, ellos incluso aún sin saberlo, ¿verdad? Yo tuve un maestro que fue contemporáneo conmigo, Rafael Rodríguez Rar, tú lo nombraste, ¿verdad? Carmelo y Castro y yo siempre lo decimos, nuestros montajes se parecían a los de Rafael, nosotros queríamos parecernos a Rafael, ¿verdad? Oscar Figueroa, un compañero maestro así, venido de Chile hace muchísimos años, Rocío Rovira, su compañera, Gladys Pacheco, mi compañera en el Tilingo, Jesús Mazafuentes, Elías Martinello, Mirta Borges, Reinaldo Lancaster, Julio Riera, Pedro Riera, ¿verdad? Lili Álvarez Sierra, todo lo que le demos nosotros a Lili Álvarez Sierra, ¿verdad? Entonces, lo que somos hoy, bueno o malo, lo que tiene que ver con quienes estuvieron antes de nosotros. Y yo siempre procuro reivindicar eso, ¿me entiendes? Antes de mí, en la universidad, cuando el Chichón no existía, estuvo un teatrero llamado Eduardo Mancera. Eduardo Mancera tenía un grupo de teatro infantil de la universidad llamado Las Cuatro Tablas, ¿verdad? Él se fue de la universidad y llegué yo. Yo me retiré de la universidad. ¿Quién continuó en el Chichón? Edgar Juanacho Paredes, ¿verdad? Que ahora está un poquito delicado de salud. Mi abrazo para mi compañero Juanacho. Juanacho se jubiló, está de Huijurán. De eso se trata. Y de reconocer el aporte y el trabajo de quienes estuvieron antes de nosotros. ¿No? Que mil gracias, Carlota. Ay, y bueno, adelante. Mil gracias. Hermosísimo lo que acabas de contar y de decir, pues. Gracias, Armando. Sí, bueno, mira, Citlali, qué bueno tenerte aquí. Ella es la directora de, como ya lo dije, del Galpón del Arte. Desde el año 96 viene en una batalla que no se detiene por el teatro infantil y juvenil. Citlali, como lo dice Armando, es de una estirpe muy especial, porque su padre fue director, Jorge Godoy fue director de teatro durante muchísimos años. Tuve el honor de que fuera director de mi obra de teatro, mi primera obra de teatro, que Dios la tenga en la gloria, y posteriormente murió. Fue una cosa muy emblemática realmente tener la presencia de Jorge como director para mi obra allí. Jorge también estuvo muy ligado a la plástica. Jorge es de origen mexicano, y tenía en la avenida... la calle El Colegio. En la calle El Colegio, por Sabana Grande, Bellomonte, tenía una galería que se llamaba Viva México, que fue un punto de referencia para el arte en Venezuela durante muchísimos años. Y casado con una venezolana de las zonas andinas, ¿no? Que se llama Aura Rivas. Aura Rivas fue la actriz principal de esa obra, Última Recta Final, hizo un papel maravilloso en esa pieza. Que Dios la tenga en la gloria. Que Dios la tenga en la gloria. Y Aura Rivas, hasta el sol de hoy, es una actriz número 1 del teatro venezolano y sigue adelante, Aura. Sí, está vigente, como está dice vigente ella. todavía. Aura, ustedes son actrices de la Compañía Nacional de Teatro, ambas. Yo ya no, pero Ya ella tú sí. no. Exacto. Citlali también es dobladora, porque Citlali es actriz. Y en gran parte, aparte del valor que tiene el trabajo que ha hecho Citlali digamos, con el Galpón del Arte, yo quiero contar una pequeña anécdota que me motivó en gran medida a invitar a Citlali hoy aquí. Cuando ustedes vean la portada de la revista, van a encontrarse una fotografía, una pintura prácticamente, de una actriz con una pequeña sombrillita, ¿verdad? Es muy expresiva en términos de color, en términos de imaginativo, es algo muy imaginativo, que es la portada de nuestra revista. Yo, así de las fotografías que me mandaron, yo tenía que escoger algunas, yo decidí escoger sin saber quién era, ni de a qué grupo pertenecía, ni nada.
Y lo hablo con el diseñador. Yo le digo, no, mira, vamos a quitar esta fotografía, esta portada, y vamos a poner esta que está aquí. Y él me dice, ah, sí, perfecto, esa es la hija de Citlali Godoy. Y resulta que Citlali Godoy también fue la portada de una revista que le dedicamos al teatro venezolano hoy. Y entonces yo dije, concha, la gente va a decir que Citlali tiene monopolio. Primero fue ella y después su hija. Su hija se llama Saima Rada y es el personaje que tiene en la revista de portada. Ustedes van a darse cuenta de cuánto habla esa portada y qué imaginativa es. Y yo siempre he encontrado esos valores en las cosas que he visto de Citlali. No las he visto todas, he visto algunas. Y ella escribe en nuestra revista, en esta oportunidad. Entonces yo dije, quiero invitar a Citlali para que me hable un poquito de eso que se llama la dramaturgia infantil, pero sobre todo a partir de tu experiencia con el Galpón del Arte y de forma un poco sinóptica, ¿cómo podrías tú categorizar un poco esos recursos que yo creo que es muy importante con los que trabaja o con los que han trabajado ustedes para alcanzar a ese público en el teatro que ustedes realizan? ¿Cuáles son esos recursos de alguna manera? Bueno, comienzo por agradecerte, obviamente, mi presencia aquí, que es, para mí es un honor, de verdad. Y estar al lado de Armando, que ya dejó la cosa un poco bastante grande, porque alta, porque qué lindo, ¿no? Y tú sí tienes esa trayectoria de Armando, es maravillosa, y yo respeto tanto tu trabajo. Te agradezco en verdad que me invites, agradezco esas cosas curiosas, esas curiosidades de las portadas, que son de verdad curiosidades, aquí no hay mano pelúa. No hay mano pelúa. Aclaramos que no hay mano pelúa. Interesante, pues me parece muy interesante. En aquella oportunidad fue el personaje Ganzúa, que lo representaba yo, y esta vez es Saima, pues, ¿no? Mira, nosotras tenemos ya 24 años trabajando con el Galpón del Arte, ¿no? Nacimos en Puerto Ayacucho, curiosamente en Puerto Ayacucho, porque yo vivía en México, y cuando me vine de vuelta a Venezuela, mi hermana ya vivía allá en Puerto Ayacucho. Yo vine a ver a su hijo un año antes, y el nacimiento de su hijo, y había una movida muy interesante allá en Puerto Ayacucho en ese momento, en los 90, al final de los 90. Que me recordó mucho los años 70 de Caracas, que era un poco la década de México y toda esa movida muy, muy simpática, estaba sucediendo allí en Puerto Ayacucho. Entonces yo cuando venía a Venezuela dije, mi hermana allá, dije, no, yo me regreso, pero a Puerto Ayacucho, a ver qué hacemos allí, porque está muy simpática la movida. Bueno, logramos tener una casa allí, y allí conformamos, ahí nace el Galpón del Arte, a partir de unos talleres de experimentación teatral que empiezo a dictar a niños de la zona, ¿no? Niños de Puerto Ayacucho, en principio sí, de ahí de la zona. Y yo no tenía, pero ni lo que se llama, no teníamos pues máquina de escribir, así que nuestros primeros programas de mano eran así, totalmente a mano, ¿no? Dibujadito. Muéstraselo. Así, es, por ejemplo, El origen del fuego, que es un mito Yanomami, porque los tres primeros, o sea, los talleres se conforman finalmente escénicamente en el montaje escénico de tres mitos, ¿no? El primero fue el Calibirrinay Cuideido, no tengo aquí el programa de mano. El segundo fue el extraordinario viaje de Medatia, que es aquel es Hibi, el Calibirrinay es Hibi, la cultura Hibi. Este es Yecuana, que es el extraordinario viaje de Medatia, ¿ves? Todo a manito. Aquí los niños. Y que es del Yanomami, que es el origen del fuego. Entonces lo convertimos en un librito así como para contar el mito. Y lo hicimos, lo hicieron los jóvenes, y esto era corporal, completamente corporal, era muy simpático. Finalmente, o sea, lo que quiero decir es que nacemos así como con en ese contexto cultural, que también es bien interesante,
porque incluso el propio venezolano desconoce mucho lo que acontece en Amazonas, ¿no? En el estado de Amazonas, antes y ahora también. Y nuestros Igual. orígenes. Los orígenes. Entonces, estos son los orígenes culturales, los mitos originarios muy interesantes. Y además hubo intercambio con niños de la comunidad hibi y niños del Galpón del Arte. Fue muy lindo, fue muy rico nuestra estadía allí. Fueron nada más 2 riquísimos años, en mi caso, no 2 para 3, casi 3. Y ya de vuelta a Caracas, continuamos un poco con la cuestión de la mitología, porque todo esto tiene que ver, que lo que tú preguntabas, a nosotros como que nos interesa mucho el aspecto de qué contar, ¿no? Lo más importante es en qué te basas para contar, cuáles, o sea, las palabras, el texto, si hay autor, pero si no, nosotros más bien en el Galpón del Arte hemos utilizado más bien mitología o poemas o cuentos. Y cuentos. Ustedes cuentos. tienen un cuento muy lindo que yo vi en una oportunidad, me parece que fue en la universidad, sobre un hombrecito, ¿cómo era que se llamaba aquello? Que se llamaba un hombrecito gris. El hombrecito vestido de gris. De vestido de gris. Bueno, justamente la portada Uh-huh. es Aima representando al hombrecito vestido de gris, Ajá. que es de uno de nuestros autores favoritos que se llama Fernando Alonso. Bueno, eso es una Sí. maravilla. De él hemos montado varios cuentos, el hombrecito vestido de gris, el hombrecito de papel, el barquito de plomo, Se llama el señor, los brazos el largos del autor, viento, se Fernando- llama Fernando Alonso. Fernando Alonso. Sí, entonces digamos, la cuestión básica es eso, las palabras, ¿no? En general tiene que gustarnos a nosotros muchísimo lo que vamos a contar. Y casi siempre, o sea, normalmente es el lenguaje poético el que nos atrapa a nosotras. Entonces, este lenguaje poético también se convierte, o lo convertimos igual en la expresión, porque sentimos que tiene que ser como una continuidad, ¿no? De las palabras, la expresión corporal y oral. El teatro tiene que ser eso, porque el teatro es teatralidad. la síntesis, pues, de las artes plásticas, de la música, de la plasticidad, de la danza, ¿no? Gozo de la suerte de que mi hija Saima es bailarina realmente de formación, ¿no? O sea, claro, lo de actriz lo trae en la sangre, pero se formó como bailarina, entonces ella tiene un nivel, un conocimiento, pues, del espacio y de la expresividad que a mí también me frena, ¿no? De pronto que no haga movimientos superfluos o demás, sino que todo tiene está medido, pues, ¿no? Un sentido. Un sentido, sí, que sea significativo, que sea expresivo, y dentro de la sencillez poética, ¿no? Que también es los textos que elegimos. Entonces tenemos a Fernando Alonso, que es uno de nuestros consentidos. También la temática últimamente, o sea, nosotros no nos interesa desligar a nuestros espectadores infantes, los niños, los adolescentes, los jóvenes, de la posibilidad del sufrimiento, o sea, el tema del dolor, del sufrimiento. Los temas tabú. ¿Por qué no plantearlo, si se puede decir eso con belleza también, ¿no? Si estamos viviendo momentos mundiales, locales, ciudadanos, familiares, personales, completamente locos, extraordinarios y fuertes, y lo mismo que vivimos nosotros lo viven los niños paralelamente, o sea, no podemos alejarlos, excluirlos de eso, ¿no? Al contrario, debemos, es como un deber mostrárselos con poesía, con belleza, ¿no? Ahí hay una autora argentina que se llama Liliana Bodoc, que nos ha encantado, recientemente la conocimos, y por ejemplo tenemos el cuento Amigos por el Viento, que habla sobre la separación de las familias, pues los divorcios y lo que afecta, cómo afecta a los niños, pero de un nivel poético extraordinario, ¿no? Y nosotros hacemos el cuento, es muy narrado, pero tiene su teatralidad muy corta, muy delicada, ¿no? Es importantísimo eso de la teatralidad. Sí. A la hora de reflexionar sobre los textos y de hacer un texto para el teatro, es importante plantearse
el problema de la teatralidad. Que eso es uno de los grandes problemas que a veces ha tenido el teatro venezolano. Claro, y el respeto justamente a nuestro espectador, que si bien hay que partir de eso, de saber de qué es un niño, y eso, o sea, nosotros partimos de la idea de que es un ser absolutamente inteligente y sensible, y que a mí me parece que el lenguaje poético es prácticamente su lenguaje, es un lenguaje original, originario, de la humanidad inclusive, o sea, todo lo que es poesía que uno a veces piensa, no lo va a entender, ¿cómo que no lo va a entender si los niños hablan con poesía cuando empiezan a hablar? Las primeras cosas que te dice un Una niño. pregunta, sí, Lali, perdona que estás hablando de la palabra y estamos hablando de teatro, pero la oralidad no exactamente tiene que ver con el arte de lo teatral. ¿Cómo tú delimitas esa frontera tan difusa entre lo teatral y lo no teatral cuando hablas de la palabra? A ver. Fíjate que claro, sí hay es como una frontera muy delicada y muy frágil, ¿verdad? Entre el cuentacuentos, entre lo que es la narración oral, escénica, y la teatralidad. Claro, nosotras teatralizamos los cuentos, pero ciertamente tiene mucho de narración oral, escénica, lo que nosotros hacemos. Es decir, nuestro parafernalia escénica es mínima. Utilizamos más bien elementos de utilería, elementos escénicos, más que escenografía. Ahí seguramente hay una gran diferenciación entre lo que sería el teatro completamente, ¿no? La oralidad. Un cierto teatro. Un cierto teatro. Un cierto teatro. A nosotros nos gusta así y que nos sentimos haciendo teatro. Sentimos que somos más teatro que narración. Sin embargo, mucha gente nos... Si nosotros nos remontamos a los festivales internacionales que vinieron a Venezuela en la década del 70, por ejemplo, 70, 80, ¿no? Nos vamos a encontrar que hubo grupos que vinieron sin escenografía para aquel entonces, que se montaban grandes escenografías. Ajá. Aquí en Venezuela se montaban grandes escenografías para las obras de teatro. Pero yo recuerdo que vinieron grupos de distintos países del mundo, España, Japón, Italia, de muchos países del mundo, que no tenían escenografía, que eran actores y elementos, y tenían una teatralidad realmente portentosa. Y apostar a la imaginación y a la sensibilidad del espectador. Apostaban. Porque el triángulo fundamental sería actor, público y autor. O sea, lo que decir, el que te ve y el que hace. Y el que hace, digo, en nuestro caso, nosotros nos gusta la posibilidad de la expresión de la palabra lo más semejante a la poesía o a lo que estamos, a la base, ¿no? De dónde viene, de quien lo escribió, de quien lo expresa. Porque expresarse como demás a veces le quita la poesía a la poesía, ¿no? Si lo haces exagerado, que a veces hay una tendencia en el teatro para niños a creer que el niño no va a entender las sutilezas o la palabra casi que llana. Y no, sí lo entiende. Y si se lo pintas bien, digo, a nosotros nos ha pasado que se atrapamos, o sea, los niños se quedan atrapados con lo que está sucediendo. O sea, que si lo entienden, si les llega. No hace falta, amiguitos, perdón, si alguien ofendo con esto, pero creo que esa no es la única manera de expresarse o de comunicarse con los niños, ¿no? Déjame darte un pequeño paréntesis que también puede complementar lo que decía hace un momento con respecto a los temas a veces no tan felices, ¿no? Mencionaste a esa autora argentina que se llama... ¿cómo? Liliana Bodoc. Bueno, qué casualidad, porque nosotros con el Chicho montamos una obra de otra autora argentina que tú mencionaste, Marinés Falconi, que tocaba el tema de la separación de los padres. La obra se llama Hasta el Domingo, y justamente representa eso que tú mencionabas, es decir,
temas que no tienen que ser necesariamente cuentos maravillosos Exacto. con personajes mágicos, sino temas con personajes de carne y De hueso carne. que se parecen a ti, ¿verdad? Y que tienen que ver con la cotidianidad, que a veces es alegre, maravilloso, y así queremos que sea, pero a veces no lo es. Yo siempre digo que nuestra responsabilidad como creadores para la infancia es más que dar soluciones o respuestas, dejar que el niño o la niña se vaya con preguntas o se vaya con dudas, ¿me entiendes? Con preguntas y Yo esperanzas, sí. avalo eso que estás diciendo, y en relación a la pregunta que te hice respecto a la narración oral escénica, era una provocación, porque yo he visto tu trabajo y sé exactamente lo que acabas de decir, se corresponde con lo que yo he visto tu trabajo. Claro. Un manejo muy respetuoso de la palabra, sin excesos ni de gestualidad exagerada, y mucho menos ese estereotipo del amiguito, ¿verdad? Y con la precisión de la palabra y del gesto, el respeto a la inteligencia y sobre todo a la sensibilidad de ese niño y de esa niña. Yo creo que hay una cosa en la revista que predominó en la preocupación de muchos de los colaboradores, por lo menos de un buen número, que fue justamente el problema que plantean los temas tabú. Esos temas que muchas veces la dramaturgia no ha tocado o no ha querido tocar y que en la actualidad no se pueden evadir. Y el otro punto que creo que es muy importante en el caso de la revista es este punto que estás tocando tú. Porque fíjate que pienso yo que la Sí. dramaturgia no es solamente la escritura, que también, obviamente, pero también hay la dramaturgia del movimiento, hay dramaturgias distintas, ¿no? Yo comento en el artículo que escribí, comento de algunas experiencias que vi, ¿no? de teatro para niños que me parecen maravillosas, que aunque no tengan una base de dramaturgia estricta, Sí, ¿no? sí. Basados en textos dramáticos, eran encantadores para mi gusto, ¿no? Ujú. Como lo del TED, Ujú. el circo más invisible del mundo, por ejemplo, eso es bellísimo, es una creación colectiva de ellos. Esta Carmen Ortiz con su marido Rafael Betancourt hacen cosas preciosísimas que tienen que ver más con danza, algunas poesías y todas las cosas de imagen que plantean y cómo involucran también al niño en ciertas cosas espaciales, ¿no? Entonces hay una dramaturgia también, ¿no? Claro, Ahí claro, están diciendo Sarta de cosas. cuentas. Claro que sí. Sarta claro. de cuentas, exacto. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, esas son referencias que a mí me parecen interesantísimas, esenciales, a nosotros, pues, en el Galpón, nos gusta mucho ese lenguaje, ese es el que nos gusta defender, ¿no? Que es el lenguaje poético. Sí. Y bueno, por A ahí mí nos me vamos. parece que lo que has planteado es esencial, de ahí que te haya querido invitar Gracias. a este pequeño pues espacio, pequeño gran espacio, digo yo. Quería mencionar también a Sí. otros autores que nosotros nos han gustado, ¿no? Liliana Sí. Bodoc, está Fernando Alonso, está Gabilondo Soler Cricri, que a nosotros nos gusta mucho también lo que escribió Cricri, con lo que yo crecí de niña. Y por supuesto nuestro grandísimo Aquiles Nazoa. Por supuesto. Que Mira, me esa gusta. esencialidad poética me parece que es Ahí está. fundamental. Entonces, fíjate, de Aquiles nosotros hemos montado la historia de un caballo que era bien bonito, que lo vengo haciendo desde con Germán Ramos, de porque un día salga el sol si no ves que lo oscurezcan. Las Muñoz Marín salen de compras, pasa mi padre, mi madre en un pueblito de recuerdos y el perro, el chivo y los tigres. Estos dos últimos, por cierto, Saime y yo los vamos a estrenar ahora en la Filben, en el pabellón infantil justamente. Así es que, bueno, ahí estoy en doble participación en la Filben. Nos avisas entonces para poder ir hasta allí. Bueno, un agradecimiento muy especial por esta tribuna que estamos teniendo para llegar a ese público al que aspiramos llegar. Muy agradecida, Armando, de verdad, la revista Teatrón te agradece tu presencia en este espacio y esas invalorables palabras y conceptos que has manejado en él. Gracias de verdad. Gracias por tu entrevista, porque conté contigo para una entrevista muy linda, de verdad, Fue casi que un interrogatorio recomiendo. policial, mejor dicho. Bueno, y por otra parte, muchísimas gracias, Citlali. A ti. Qué hermoso, qué maravilla. Has llegado a puntos que a mí me parecen capitales
para que se detengan todas aquellas personas que quieren escribir en lo adelante o que están escribiendo dramaturgia para niños y que están haciendo teatro infantil. Muchísimas gracias, de verdad. Y aspiramos a que nuestra revista pues sea difundida y a que muchas personas, tanto a nivel universitario como del público teatral en general y de los hacedores del teatro, la gran familia teatral y público en general, puedan acceder a ella. Muchísimas gracias.